¿Cómo están? Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué dice Elia? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿A quién le está haciendo frío? Wow, mi micrófono suena fuerte, entonces, ingeniero, ¿se ha escuchado? Claro que sí. Le sorprendería las cosas que escucho a veces. No de usted, no de usted, de Sí, otras sí, personas. me imagino, pero que alguien se debe olvidar apagar su micrófono a veces. Sí, En todas las materias, pero eso pasa ahí. sí. Hay El veces. otro día estuvimos en una reunión de docentes, o sea, en una reunión oficial de docentes de la carrera. Y entra alguien, lo de malo es que se ve, pues, porque se resalta la imagen de aquel que está hablando, ¿no es cierto? Y alguien dice que es de su vida tal por cual, o sea, una sarta de malas palabras. Se notó que alguien estaba llegando recién y a las personas que estaban ahí las estaba saludando del modo en el que están acostumbrados, ¿no? E inmediatamente se vio que trataban de apagar el micrófono y comenzaron a reñirle a la persona que entró, una mujer. Entonces ese tipo de cosas pasa en todo, en muchos aspectos, ¿no? Mi esposa está inscrita en un curso de posgrado por internet, o sea, virtual, y varias veces del docente se escucha que a cierto momento comienza a sonar su caldera, de esas calderas que silban cuando comienza a hervir el agua, y se escucha, pues, o sea, uno no puede dejar de escuchar y dejar de interpretar lo que está pasando en el otro lado, de imaginarse lo que está pasando. Pero bueno, comencemos la clase. ¿Dónde nos quedamos? Uy, este tema es larguito, pero lo voy a cortar. No vamos a hacer un ejercicio práctico de esto. O sea, lamentablemente tenemos que sacrificar esta parte. Estamos viendo la gestión de la remuneración, políticas y gestión de la remuneración. Hemos visto ya hemos hablado de las... Ingeniero, Sí, 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 no sí, se sí. comparte. Mil perdones. Gracias. Estamos viendo el tema de la gestión de la remuneración. Hemos visto ya algunos aspectos de los modelos de remuneración, ¿no? Los remuneración de tiempo completo, la remuneración que premia por encima de un sueldo básico el desempeño, y también la remuneración a destajo, que es aquella que el que no trabaja no gana, ¿no? Son modelos de remuneración que muchas empresas aplican en mayor o menor grado. En Bolivia, incluso, a pesar de que algunos esquemas de remuneración no están permitidos para trabajo regular, lo aplican. Lamentablemente es así. Una parte de la gestión de la remuneración tiene que ver con calcular el salario de las personas. O sea, ¿cómo calculo el salario de las personas? ¿Cómo me doy cuenta de cuánto debería ganar una persona? La opción más sencilla es fijarse cuánto ganan las personas en un contexto similar, por similares tareas, ¿no? Y pagarles exactamente lo mismo. De esa manera soluciono el tema del equilibrio externo, ¿no? Pero la verdad es que tiene que haber una conciencia que señale que también tiene que haber un equilibrio interno de la remuneración. El equilibrio interno quizás es más importante que el equilibrio externo, porque de alguna manera se puede subsanar las diferencias de lo interno con lo externo a través de las otras formas de remuneración. Estamos hablando simplemente del salario, de la parte de la remuneración que tiene que ver con, y voy a volver un poquito atrás,
con la parte de la remuneración financiera directa. Es quizás la parte más importante, ¿no? La remuneración financiera directa tiene que ver con el salario directo. Volvamos. ¿Cómo se calcula? Existen tres métodos generales, los métodos tradicionales, digamos. La comparación simple, en el que el puesto es un todo y se compara puesto frente a puesto, o puesto frente a una escala. Este puesto frente a puesto es muy usado por las empresas privadas y este puesto frente a escala es un método muy usado en las empresas públicas. ¿De qué se trata? De lo que les decía, ¿no? Para un puesto determinado, comparar cuánto es lo que se paga en otras instituciones, en otras empresas similares, y pagar lo mismo. O comparar internamente con puestos de los que se conoce su remuneración y calcular, estimar que si trabaja lo mismo, se pague lo mismo. Si el trabajo o las responsabilidades son el doble, se pague el doble. La comparación simple es un método muy sencillo, pero muy absurdo, digamos, porque de ninguna manera reconoce las cualidades y cualificaciones que pueda tener un empleado. El calificar puesto frente a una escala es una otra alternativa que también es un método que no condice con lo que estamos hablando de una gestión moderna de la remuneración. Saltando ese que prácticamente muy pocas empresas, salvo las empresas que pagan el salario mínimo nacional para los que el esfuerzo, el trabajo, etcétera, no valen, están los métodos de comparación no cuantitativa. Igual, lo ven al puesto como un todo. ¿Qué significa ver al puesto como un todo? Es decir, no se descomponen ciertas características del cargo para comparar de alguna manera con un método más estructurado, ¿no? Se paga el puesto como un todo. Dos ejemplos de esta forma tradicional de evaluación es el escalafón de puestos y las categorías previamente determinadas. El método del escalafón simple es un método muy sencillo. Este es el método que utiliza, por ejemplo, el Estado para calcular el salario de los maestros. El método del escalafón simple es un método de evaluación de puestos por medio de un escalafón simple o también llamado escala de comparación simple, en inglés job ranking, que ya está previamente elaborado. Si graficamos, el criterio del escalafón es una serie de puntos que demuestran un comportamiento de acuerdo a las cualidades, a la calidad del trabajo, a la categoría del trabajo, a la antigüedad del trabajo que tiene un determinado trabajador. Entonces, hay categorías de trabajo previamente determinadas y el trabajador se ajusta de acuerdo a ciertos criterios a ese escalafón. Generalmente, los trabajadores nuevos entran con la escala más baja del escalafón, el límite inferior. El límite inferior tiene que estar por encima del salario mínimo nacional. Hasta un límite superior, por encima del cual ya no es posible que el trabajador pueda ganar más. Si ustedes tienen un pariente, una amistad, una persona conocida que es docente del magisterio público, del magisterio de nuestro país, les va a poder ratificar esto, ¿no? El salario de un maestro que recién está ingresando a trabajar es categoría 5, digamos, o categoría 6, creo, y tiene que dar exámenes, tiene que tener cierta antigüedad, tiene que publicar algún texto, etcétera, para ir subiendo de categoría hasta la categoría 0 o categoría mérito,
en el caso de los maestros, que es aquel docente que tiene no solamente muchos cursos de preparación, sino ha ocupado cargos administrativos y sobre todo ha publicado algún texto de ayuda, algún texto dentro de su materia, ¿no? Ese es el que más salario puede aspirar. Entonces, la forma en la que se pasa de categoría en categoría difiere mucho dependiendo de la empresa. En el caso del magisterio local, del magisterio nacional, cada 2 años hay exámenes de ascenso de categoría. Entonces, el profesor tiene que estudiar, va a un lugar donde se toma examen a todos aquellos que quieren ascender de categoría, se les toma un examen y si saca un cierto puntaje de aprobación, ascienden a la categoría siguiente. Las últimas categorías están reservadas para personas que no solamente den un examen, sino también hagan algún otro mérito como haber ocupado un cargo administrativo, la dirección de un colegio, por ejemplo, o hayan publicado algún texto, algún libro. Entonces, es bien fácil saber cuánto es el salario. Tú tienes categoría 3, por decir algo, comparo con mi escala y tu salario es 4.500, por poner un ejemplo. Estoy poniendo simplemente un ejemplo. Muchas empresas utilizan este método porque es un método muy, muy sencillo. La escala del escalafón puede cambiarse si hay una elevación de salarios, puede disminuirse si hay alguna crisis. Los límites superior e inferior pueden variar también. O sea, es muy sencillo de usar. El método de categorías previamente determinadas es prácticamente lo mismo, pero se incorpora un factor que señala algo de cualificación en las personas. La cualificación es el hecho de que los cargos cuenten con algo que represente que se han esforzado en lograr un incremento en sus perspectivas profesionales, ¿no? Entonces, en realidad es una combinación de varias categorías de escalafón simple. O sea, aquí hay un escalafón que se aplica a los puestos no calificados, aquí hay otro escalafón que se aplica a los puestos calificados, quiere decir que a los puestos, aquellos en los que se necesita haber realizado algún curso, alguna capacitación, algún entrenamiento, y otro escalafón, este es un ejemplo, pueden haber, qué sé yo, 4 o 5 escalafones, o 2 o 3, ¿no? Para puestos especializados de aquellos que requieren para su desempeño la realización de algún curso de maestría, qué sé yo, o sea, cursos de mayor nivel. Entonces, salvo que haya alguna forma, los puestos, los escalafones simples o escalafones simultáneos también se llama, no permiten que el trabajador salte de una categoría a la siguiente categoría. Esto, por ejemplo, sucede en el ejército. En el ejército se distinguen a los oficiales que han pasado por el colegio militar y a los suboficiales y clases, que han atravesado también por un instituto, pero no necesariamente es un nivel de formación más especializado. Dentro de los suboficiales y clases hay una escala a la que pueden llegar hasta el puesto más alto, sargento segundo, creo. Y dentro de los oficiales hay otra escala que permite que puedan llegar hasta un salario mucho más alto, el salario de un general de división o comandante del ejército o comandante de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que es el puesto más alto al que pueden aspirar. Las categorías no se pueden, o sea, son excluyentes. Alguien que esté en un escalafón no puede pasar, en el caso del ejército, al otro escalafón. En otras empresas que utilizan este método, puede haber una forma de pasar de una escala a otra.
Por ejemplo, la universidad tiene dos escalafones claramente diferenciados. La de los trabajadores universitarios, administrativos, y la de los trabajadores universitarios también, porque trabajan para la universidad, pero que son docentes, ¿no? Entonces, tienen dos categorías con escalafón y difícilmente uno puede pasar de un escalafón al otro. Hay muchas otras empresas en las que existen formas de atravesar esa barrera a través de procesos de calificación, qué sé yo, estudios, etcétera, pero en general los escalafones como tal están separados. Igual que el escalafón simple, yo determino qué categoría es y en qué grupo están, en qué categoría. Por ejemplo, para un trabajador que tiene especialización, que está en un nivel 3, yo calculo en base a esta escala su salario, 7.000 bolivianos, por decir algo, ¿no? Entonces, esto va desde 0 hasta, qué sé yo, la escala mayor que pueda tener la empresa en el pago de salario. Estas son formas sencillas, formas, como decía aquí, de comparación no cuantitativa. Es decir, no se comparan otros factores. Simplemente se evalúa el trabajo, el puesto como un todo. Los otros métodos, los métodos más modernos, a pesar de que hay otros mucho más modernos, apelan a la comparación cuantitativa, es decir, ya no se considera el puesto como un todo, sino se consideran partes del cargo o factores de evaluación que nos permiten calcular a través de la aplicación de ciertos criterios una remuneración más justa. Uno de ellos es el método de comparación de factores. El método de comparación de factores no compara el puesto uno a uno, sino compara a través del uso de factores comparados. En inglés este método se llama factor comparison, comparación de factores. Es una técnica analítica con la cual los puestos se evalúan y comparan en razón de factores evaluativos, los cuales se podrían llamar factores de especificaciones, ¿no? Dependiendo de la empresa se pueden utilizar 2, 3, 4, no, más de 2 por lo menos. 2, 3, 4, 5, 6, 10 factores diferentes para comparar uno por uno con lo que sucede en otros cargos similares o en otros cargos fuera de la empresa, ¿no? Algunos de estos algunos de estos factores pueden ser, por ejemplo, los requisitos mentales para el ejercicio del cargo, los requisitos físicos, las habilidades requeridas, la responsabilidad, las condiciones de trabajo. Una descripción de cada uno de estos factores que son generalmente los más utilizados. Estos son los 5 más utilizados. Algunas empresas pueden usar menos, otras empresas pueden incorporar algún otro factor. Los requisitos mentales denotan la existencia o no de rasgos mentales inherentes, la inteligencia, la memoria, el raciocinio, la expresión verbal, las relaciones interpersonales, la imaginación, etc. La educación general adquirida y el conocimiento especializado. Otro cargo puede requerir más de aspectos físicos, por ejemplo, esfuerzo físico, caminar, cargar, escribir, esfuerzo realizado y la continuidad del mismo. También puede requerir condiciones físicas, edad, sexo, estatura, peso, fuerza, agudeza visual, etc. Luego, también se evalúan las habilidades requeridas. Coordinación muscular, conocimiento específico. Y otro factor son las responsabilidades que la persona tiene con ciertos aspectos dentro de su trabajo. Por ejemplo, el manejo de materias primas, materiales, equipo, dinero y documentos de valor, ganancias y pérdidas, economías y negocios, por ejemplo, en el tema de los vendedores, contacto con el público, la responsabilidad para llevar registros correctos, la habilidad que se necesita para supervisar el trabajo de otras personas y también la complejidad del trabajo. Finalmente, se evalúan también las condiciones de trabajo. Una persona que trabaje en un ambiente donde la ventilación es poca, la iluminación es escasa o el ruido es excesivo, debería recibir
una remuneración mayor que una persona que trabaja, que realiza su trabajo, aunque fuera diferente, pero que no está expuesto a esas influencias ambientales. También se califican en este rubro los riesgos del trabajo o riesgos ambientales. Por ejemplo, un trabajador que trabaje en un laboratorio biológico, en el que tiene muchas posibilidades de contagiarse de las enfermedades que él tiene que evaluar o él tiene que diagnosticar o él tiene que analizar en su trabajo, debería ser más remunerado, ¿no? El método de comparación de factores distribuye el peso de los salarios entre los factores de la evaluación y se apela a un comité que se llama el comité de evaluación. Voy a pasar esto muy rápido. En otros semestres hacemos ejercicios sobre esto, pero no voy a considerar estos ejercicios en la evaluación del segundo parcial. Por eso es que simplemente quiero que ustedes estén enterados, que conozcan que existe este método, a pesar de que no lo podamos aplicar, ya saben, por las restricciones de un semestre que prácticamente es un trimestre. El método de comparación de factores utiliza una escala referencial. Se calcula, ya sea de manera interna o por comparación externa, los sueldos de salarios, los sueldos de personas dentro de una escala general que involucre a varios niveles jerárquicos dentro de otras empresas similares que hagan y cumplan similares tareas que la nuestra, ¿no? Por ejemplo, un gerente de una empresa rival que hace lo mismo que nosotros gana 15,000, un mensajero gana 2,500, etcétera, y así escogemos cargos dentro de la escala de la pirámide organizacional que representen más o menos a todos los individuos dentro de una escala, desde los más bajos hasta los más altos. A eso se llama puestos de referencia. Esos nos sirven como puntos de apoyo para la evaluación. Deben ser representativos, es decir, deben representar a los puestos de más arriba, a los puestos del medio y a los puestos de más abajo dentro de la organización que estamos utilizando como apoyo para calcular la remuneración en nuestra empresa. El comité de evaluadores asigna pesos. Estos pesos son en base al criterio del comité de evaluación, pueden variar. Yo puedo, en una empresa en la que, por ejemplo, no haya mucho trabajo físico, una consultora, por ejemplo, los requisitos mentales serán más importantes. En una empresa en la que se hace mucho trabajo de habilidad, por ejemplo, las empresas que instalan cables, las empresas que fabrican y desarrollan trabajo manual, por ejemplo, las empresas de mantenimiento, este factor tendrá que ser mayor valorado. Aquellas empresas que fabrican, que transan con valores y cosas que pueden perderse o pueden extraviarse o pueden ser objeto de robo, en las que se apela más a la responsabilidad, harán que este porcentaje sea mucho mayor, ¿no? Aquellas empresas en las que las condiciones de trabajo son insalubres, por ejemplo, las empresas, como decíamos, ¿no? Las personas encargadas de laboratorios donde se hace análisis de muestras de sangre o para enfermedades en las que hay mucho riesgo de que las personas se contagien y eventualmente puedan inclusive ver afectada su salud, deberán hacer que este factor, este porcentaje sea mucho mayor. Entonces, se agarran los puestos de referencia, los benchmark jobs, y su salario se divide en función de estos porcentajes. De cada uno de ellos. Por ejemplo, la secretaria gana 4,000. En esta empresa se estipula que los requisitos mentales son el 25%. La aplicación de los requisitos mentales es el 25% del salario, por lo tanto, el 25% de 4,000 es 1,000. Y así vamos distribuyendo en función de los porcentajes que hemos ido detallando.
Entonces se elabora una escala de comparación de los puestos. Se crea una matriz de comparación de puestos. Entonces, por ejemplo, en requisitos mentales, la secretaria, aquí hay un pequeño error, no sé por qué se ha colado esto está mal. Este está mal, los otros no están mal. Algún error debe ser. La secretaria ganaba, la parte de sus 4,000 bolivianos que ganaba, 1,000 bolivianos estaba generado por la aplicación de los requisitos mentales. En el caso del operador, por ejemplo, que es un cargo bastante manual, las habilidades requeridas representan 2,000 bolivianos de su salario. Fíjense que, por ejemplo, el gerente, que no necesita aplicar requisitos físicos como cargar, como hacer esfuerzo físico, etcétera, su salario de 15,000, 2,250 simplemente aportaban a ese salario de 15,000. Una vez que hemos construido la matriz de comparación, ubicamos al puesto que estamos tratando de generar o gestionar en su remuneración. Por ejemplo, analizamos el cargo y descubrimos que en requisitos mentales aplica un poco más que la secretaria, pero no tanto como el operador. Y lo colocamos, esta es una función del comité, en medio de los dos. Analizando los requisitos físicos que aplica este cargo nuevo, imaginémonos que sea, qué sé yo, no sé, comunicador social. La empresa no tenía un comunicador social y queremos contratarlo, pero necesitamos calcular su salario, buscando equilibrio interno. Este es el método que genera equilibrio interno. Entonces, analizando la aplicación de los requisitos físicos que tiene que hacer el comunicador social en su trabajo, descubrimos que es mucho menos que el operador, pero un poquito más que el cajero y el mensajero. Por lo tanto, lo colocamos acá. El comunicador social tiene que aplicar sus habilidades. Acuérdense un poquito, aquí está las habilidades que se requieren. Movimientos repetitivos, habilidad manual para operar máquinas, qué sé yo. Este es un ejemplo, ¿no? Y el cargo, aplica mucho más habilidades que el operador, pero muchas menos habilidades que el gerente y por consenso se le asigna un nivel dentro de la matriz. Y así sucesivamente, ¿no? Comparando con los cargos y la cantidad de trabajo que debe aplicar haciendo uso de estas categorías, tenemos una relación de que por este cargo, por requisitos mentales, él debería ganar 1,500. Por la aplicación de requisitos físicos, debería ganar 1,000. Por la aplicación de habilidades requeridas, debería ganar 2,500. Por la responsabilidad que involucra el cargo, debería ganar 2,000. Y por las condiciones de trabajo, debería ganar 2,500. Sumamos eso y tenemos la remuneración que debería ganar este nuevo cargo. Parece muy sencillo acá, ¿no? Este es simplemente un muy corto resumen de lo que realmente es el trabajo de gestión de la remuneración, porque tiene que hacerse un análisis muy profundo por parte de la comisión o del comité de calificación de la remuneración. O sea, se tienen que analizar papeles, se tiene que investigar el análisis el análisis del cargo, el análisis de las cargas laborales, etc. Otro método es el método de evaluación por puntos. Igual, se toman en cuenta diversos factores del puesto.
Y se hace una evaluación en la que se describe y se asigna puntos a cada cargo. Por ejemplo, se dice, el puesto requiere que el ocupante sepa leer y escribir. Sí, eso vale 15 puntos. El puesto requiere un nivel de instrucción equivalente a la educación primaria, 30 puntos. El puesto requiere haber cursado la primaria completa o equivalente, es decir, un poquito más que la educación primaria, 45 puntos. El puesto requiere haber terminado la educación media o equivalente, sí, 60 puntos. Esta es una escala general que se debe elaborar antes de analizar un cargo en concreto. El puesto requiere haber terminado estudios superiores o equivalentes, 75 puntos. Es necesario para aplicar este método que el método sea universal. Es decir, todos los puestos deben tener ese factor que se quiere comparar. Y todos los puestos deben presentar una variabilidad. Es decir, por ejemplo, para un portero, el puesto requiere que la persona tenga un grado de instrucción equivalente a la primaria. El gerente requiere que haya terminado estudios superiores o equivalentes. Es decir, todos los puestos dentro de la empresa deben ser calificados por este valor. Si hay un cargo para el que esto no se aplica, ese factor tiene que ser anulado. Entonces, elaboramos una matriz de evaluación clasificada por grupos: requisitos mentales, requisitos físicos, responsabilidad en cuanto a supervisión de personas, material o equipamiento, dinero o documentos, etcétera, y condiciones de trabajo. Podemos utilizar otros factores, podemos anular algunos factores que consideremos que no son importantes, y en general se debe utilizar 4 a 6 grados de calificación. Una vez que tenemos esta matriz lista, en base a este documento, calificamos al puesto. Ese documento con el que vamos a calificar se llama Manual de Evaluación de Puestos. No solamente debe incluir esta matriz, sino la descripción de cada una de estas cosas. ¿Qué es, por ejemplo, iniciativa? Para que una persona que esté utilizando esta escala sepa cómo medirla. Una vez que tenemos elaborado el manual de evaluación de puestos, calificamos, pues. Por ejemplo, el oficinista debe tener un grado C de instrucción. ¿Dónde está el grado C de instrucción? Debe haber cursado la primaria completa o equivalente. Le asignamos 45 puntos. Debe tener un grado C de experiencia. No sé, no está aquí en el ejemplo. Deberá ser seguramente experiencia de 5 años, 25 puntos, experiencia de 10 años, 30 puntos, experiencia de 10 años, 75 puntos, no lo sé. Pero lo que estoy queriendo ejemplificar es que se le asigna puntos en función del valor que se le haya asignado en el método de evaluación. En iniciativa, etcétera, aquí calificamos esto, de aquí pueden ser, qué sé yo, 100 factores diferentes. Y a cada uno de los factores se le asigna un punto. Finalmente, luego de hacer la evaluación, sumamos y tenemos un total de puntos de cada una de las personas. Una vez que hemos calculado el total de puntos, le asignamos un valor al punto. Por ejemplo, un punto es igual a 2 bolivianos. O 20 bolivianos. No lo sé. No lo que la comisión defina, pues.
Y multiplicamos, este señor tiene, por ejemplo, le pondremos un poquito más, parece muy devaluado eso de 2 puntos. Un punto es igual a 20 bolivianos. Este señor, el oficinista, ha acumulado 358 puntos, por lo tanto, su salario debería ser 7.600 bolivianos, por decir algo. Entonces tenemos una forma metodológica, analítica de calcular los salarios. La gestión de la remuneración hasta este momento se ha hecho de manera tradicional. Existen muchas empresas que aplican otras formas de gestionar la remuneración. Se hace, por ejemplo, investigación de salarios, se hace la remuneración basada en competencias y se aplican también otros métodos de remuneración. La remuneración moderna en parte está basada en los métodos tradicionales porque hay reglas y leyes que cumplir, pero muchas empresas utilizan otros métodos de remuneración mucho más modernos. Hemos concluido esta parte de las políticas y gestión de las remuneraciones. Ahora vamos a hablar de un tema un poquito más bonito, ¿ya? El ambiente organizacional, cultura, clima humano, calidad de vida laboral. Esto se refiere exclusivamente a esto, a la motivación. No tiene que ver con el desarrollo de las personas, que es el tema del título de la unidad, pero bueno, ya hemos visto de que este capítulo es una mezcla de muchas cosas. Habíamos señalado al principio de este tema, de esta unidad, sobre lo que es la motivación y la satisfacción. ¿Qué es el ambiente organizacional? El ambiente organizacional es el conjunto de fuerzas que rodean a una organización, a una empresa, y que tienen la capacidad de afectar la forma en la que ésta opera. El ambiente organizacional es el conjunto de fuerzas que están alrededor de una empresa y que tienen la capacidad de afectar la forma en la que ésta opera. Al ambiente organizacional también se le llama clima laboral, ambiente laboral o ambiente organizacional. En algunos textos ustedes van a encontrar que al ambiente organizacional se le llama clima laboral. También se le llama clima organizacional. Aquí está mal. Clima organizacional. Esos factores, esas fuerzas que rodean a la organización, que están alrededor de la empresa, pueden deberse a factores internos y pueden deberse a factores externos. Estos factores, en función de, voy a señalar como si fuera movimiento, pueden afectar el movimiento de la organización. Cuando hablamos de clima en general, si ustedes entran a una aplicación que les dé el clima, les va a decir mañana el clima va a estar bonito porque va a ser 20 grados de temperatura, no va a haber vientos. Y uno se siente bien, ¿no? Mañana el clima va a estar bonito. Puede ser que si uno revisa el clima y diga mañana va a haber vientos, va a haber mucha variación de temperatura, es posible que hayan chubascos en la tarde. Uy, el clima no va a estar tan bonito. Otro, mañana va a haber tormenta y descenso brusco de temperaturas, se espera que la temperatura promedio baje hasta 5 grados centígrados. Uy, me voy a quedar en casa mañana, el clima no está bien. Lo mismo pasa con el clima
organizacional, el clima laboral o el ambiente organizacional. Hay empresas en las que el ambiente organizacional es muy bonito, como un día soleado. Hay empresas en las que el clima organizacional es muy áspero, como una tarde de junio llena de viento, llovizna, nieve, granizo, sin sol. ¿Qué cosas producen? ¿Qué cosas producen ese ambiente organizacional? Las causas pueden deberse a factores internos y factores externos. El ambiente organizacional no es algo que se pueda palpar, no es algo tangible. Esto es lo más complicado de entender. El ambiente organizacional, también llamado clima laboral, clima organizacional, está compuesto por las percepciones compartidas que tienen los miembros de una empresa acerca de los procesos organizacionales como políticas, estilo de liderazgo, relaciones interpersonales, remuneración, entre otros. La percepción de cada trabajador es diferente y esta determina cómo se va a comportar dentro de la organización. Pongamos unos ejemplos. ¿Se acuerdan de don Rodolfo Ramírez? Voy a terminar escribiendo un libro. Estoy escribiendo una serie de casos porque estoy tratando de escribir un manual de organización, un manual de gestión de recursos humanos para la materia. Y hablo mucho de él. Don Rodolfo Ramírez, en algún momento voy a tener que cambiarle el nombre porque él podría demandarme en sentido de que él es el que da origen a buena parte de las enseñanzas de mi próximo libro, ¿no? Don Rodolfo Ramírez era el contador de una empresa en la que yo trabajé, entré a trabajar como gerente, ¿no? Este señor era un señor que tenía una edad de 57, 58 años, mayorcito, digamos, era de los mayores de la empresa, y tenía un carácter un poquito difícil, muy áspero. Entonces, él se peleaba con mucha gente, con la encargada, con la jefa de administración, por ejemplo, estaba peleada, al grado de que en algún momento la había insultado. Yo no estaba ahí, todavía no trabajaba, pero me contaron que en una oportunidad él le había insultado, supuestamente le había insultado, no sé si sería cierto, pero tanto así que en un momento el esposo de esta señora, Paola se llama, porque debe seguir viviendo, no sé, hace años que no la veo, había venido a recogerla y casi se trenzan a golpes con don Rodolfo Ramírez. Don Rodolfo Ramírez era una persona intratable, realmente intratable. O sea, una vez viene a mi oficina el ujier. El ujier es un cargo que muchas veces no aparece en los organigramas de las empresas, pero así se le llamaba a un muchacho que hacía la limpieza dentro de la empresa y además entre sus funciones estaba la de servir los refrigerios. Habían dos refrigerios en la empresa, un refrigerio en la mañana y un refrigerio en la tarde, ¿no? En la tarde nos servía un tecito con una masita, con un sándwich, etc. El ujier era Richard, se llamaba. El ujier, un joven muy activo, muy buen tipo. Y él viene a quejarse y me dice, mire, le llevo ¿qué hago, ingeniero? Le llevo el refrigerio de la tarde a don Rodolfo, dejo la bandeja en su oficina, un tecito, un cafecito y azúcar, todo, porque todos a Richard le decían, él pasaba toda la tarde, un rato antes de las 4 o 5 de la tarde, a la hora que nos servían el refrigerio, preguntando a todos, ¿qué va a querer? Ah, tráeme un cafecito, tráeme un tecito, un matecito.
o todo, y qué sé yo, ¿no? Lo que cada uno quería. Y él anotaba ahí a las 5, a la hora que nos servía, nos traía lo que habíamos pedido, ¿no? Él me cuenta y me dice, don Rodolfo, yo entro a preguntarle y ni me habla. Entonces yo le llevo té de sopar, en otra tacita café instantáneo. Si quiere té, se servirá té. Si quiere café, se servirá café. Y su masita, su sándwich, lo que sea, ¿no? Le llevo, le pongo había una mesita en su oficina, le pongo en su mesita para que él se sirva y a las 6:30, a la hora que ya estábamos a punto de salir, él iba por oficina por oficina a recoger las tazas, etcétera, y me dice él, y no ha tomado. Ya son como 2 meses que todos los días llevo, le dejo y vuelvo a las 6:30 a recoger y resulta ser de que no ha tomado. Entonces voy, lo echo, devuelvo el café, lo vuelvo, como el sobrecito está en su como el té está en su sobrecito, bueno, lo vuelvo a guardar para el día siguiente. Pero no toma, me dice, 2 meses que no toma. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero preguntarle a usted, ingeniero, porque yo era el gerente. Si yo estoy pensando en ya no llevarle el tecito. Porque si no toma, yo estoy pensando en no llevarle. Pero por ahí se queja después de que no le he llevado, no le he llevado. ¿Y qué hago? Richard, conociéndolo, yo te pido por favor que aunque no tome, le lleves. ¿Por qué? Porque esta es una persona que, como tú dices, y te das cuenta, de que si no le llevas el tecito, se va a quejar diciendo de que lo estás discriminando, que lo de malo es que es así esta persona. Entonces, él pensaba, este señor Don Rodolfo, tenía una percepción de la empresa y su comportamiento en la empresa era de acuerdo a esa percepción. Era una persona súper conflictiva. Cada cierto tiempo en la empresa, yo puse, como siendo gerente, hice construir un depósito que había, que estaba lleno de cosas, lo hice vaciar, lo he hecho mejorar, hemos hecho pintar, hemos mejorado su iluminación, hemos puesto una tarima, etcétera, y se convirtió en la sala de reuniones y la sala de capacitación dentro de la empresa. Y una cosa que yo puse para mejorar el clima, el ambiente organizacional, es que todos los cumpleaños se festejaban. Otra cosa que puse es que el que cumplía años gozaba de la tarde libre. Yo pensé que yo, donde he trabajado, esa era una costumbre, pero los primeros cumpleaños que festejamos en esa empresa, me decían el anterior gerente, don Carlos se llamaba, era un ingeniero bastante mayorcito, no festejábamos los cumpleaños y no teníamos la tarde libre. Entonces, ¿qué hacíamos? Convocábamos a todos los de la empresa y organizábamos unas salteñas y le cantábamos al cumpleañero, feliz cumpleaños, y gozaba de la tarde libre. Entonces, este señor don Rodolfo no iba a esa reunión. No iba. O sea, se le invitaba, se le pasaba una comunicación interna por los métodos de comunicación que teníamos en la empresa. Vamos a festejar el cumpleaños de Richard, por decir algo, lo invitamos a la sala de reuniones. Entonces, a cierta hora, a las 10:30, digamos, todos estábamos en la sala de reuniones, compartíamos unas salteñas, unos refrescos, lo felicitábamos, lo invitábamos al cumpleañero a dar un pequeño discurso que muchas veces era algo largo, otras veces era algo cortito, etcétera, y se le decía, esta tarde gozas de la tarde libre. Si el cumpleaños caía un sábado o un domingo, días que no trabajábamos, lo festejábamos el lunes siguiente, pero no tenía la tarde libre, ¿no? Entonces, y don Rodolfo no iba. Entonces, al principio, si por ejemplo había una tortita, porque a veces hacíamos torta, el ujier, Richard, le llevaba la tortita a su oficina y él comía la torta, eso sí comía, ¿no?
¿no? La tortita, comida. Pero después yo le dije a Richard, Richard, si el que no viene al cumpleaños, a festejar el cumpleaños en la sala de reuniones, no tiene torta, no tiene salteña, y punto. Porque este es un festejo y si te invita a un cumpleaños y no vas, no, el cumpleañero no te va a mandar la torta a tu casa, ¿no ve? Sí, ingeniero, tiene razón. Pero va a renegar, don Rodolfo. Sí, va a renegar, pero ni modos, pues. Ahí fue que me comenzaron a contar todo lo que hacía este don Rodolfo, que una vez se ha querido agarrar a puños con el esposo de la señora Paola, que a mí me insulta, que a mí me dice esto, que a mí me dice lo otro. Y me di cuenta que en esa área, el área administrativa, la empresa tenía dos áreas bien definidas. O sea, el edificio donde trabajamos era un edificio alargado y en un lado era la administración y en el otro lado era producción. Entonces, claramente se distinguían las dos áreas, ¿no? Y el área en producción, donde trabajamos, donde me gustaba estar a mí, donde trabajaban ingenieros jóvenes, etcétera, era un ambiente donde todo el mundo reía, había música, todo el mundo gozaba, no sé, era un ambiente muy bonito. Y el área administrativa era un ambiente bien sombrío, todos serios, no se escuchaba música muy alta. Y me di cuenta de que el ambiente organizacional en ese lugar era malo por las relaciones interpersonales afectadas por este señor. No solamente él, ¿no? Sino doña Paola, que también era una persona así media conflictiva, eran los que afectaban el ambiente organizacional en ese lugar. ¿Por qué lo harían? No lo sé, pero era su forma de percibir a la empresa lo que afectaba, lo que determinaba su comportamiento en la organización y afectaba el ambiente organizacional. Un día, ¿se acuerdan que quise contratar un estudio de clima organizacional con la amiga de ética? Y ella me dice, te va a costar más o menos unos $8,000. No creo que me aprueben tanto dinero los dueños de la empresa. No te preocupes, me dice, yo te lo hago gratis, porque me debía algunos favorcillos. Entonces me dice, preséntame a todos los de la empresa. Y fuimos una tarde conociendo a todos los de la empresa y ella vino y me dice, ¿sabes qué? Tienes que despedir a 2 personas de tu empresa. Don Rodolfo Ramírez y doña Paola. Estas 2 personas tienes que despedirlas porque ellos están afectando el ambiente organizacional en tu empresa. A causa de ellos es que el ambiente organizacional no es bueno en esta parte. Y ella se dio cuenta, o sea, con estar una tarde en la empresa se dio cuenta, preguntando obviamente, del ambiente organizacional. Para terminar la historia, doña Paola al poco tiempo, al mes siguiente, vino y me dice, ingeniero, me han ofrecido un trabajo en la alcaldía, porque había habido cambio de alcalde, y me han ofrecido un trabajo en la alcaldía. Es un trabajo que tiene interesantes perspectivas y aquí está mi carta de renuncia. Me hice al sufrido, ¿no? El gerente tiene que ser hábil también en ese aspecto. Le digo, doña Paola, ¿qué vamos a hacer sin ustedes? Pero en el fondo estaba muy feliz. Y se fue, doña Paola. Esperaba que con don Rodolfo pasara lo mismo, que en algún momento se fuera. Pero no, o sea, lamentablemente no se fue y fue una persona a la que tuve que despedir. No es algo que me llene de orgullo. Despedir a una persona siempre es algo triste, algo que lamentablemente uno quisiera evitar porque se supone que la persona está llevando un salario a su casa y no es justo para él, no es justo que alguien lo despida, pero él se dio cuenta de que su trabajo no era el mejor. Entonces lo despedimos e inmediatamente el ambiente organizacional que nosotros queríamos para acometer los objetivos de la empresa fue mejorando notablemente.
Aquí hay un pequeño video, pero que no lo se los voy a pasar al WhatsApp, porque si yo pongo el video acá, el YouTube no me deja subir el video al repositorio, porque detecta que hay un video que no me pertenece. Es un video de YouTube, lo he bajado de YouTube, lo confieso, no es mi video, yo no produzco videos. Pero que si lo pongo dentro de la grabación de esta clase, el YouTube me detecta que estoy utilizando un video sin autorización y automáticamente no me deja subir mi video al repositorio que usamos los videos. Promesa, promesa, se los voy a mandar en cuanto termine la clase. Al WhatsApp lo voy a publicar. No es un video muy largo, por si acaso. No es un video pesado tampoco. ¿Cómo son esos factores? Aquí tenemos que entender muy bien este esquema. Los factores externos y los factores internos, la suma de estos dos, afectan al comportamiento de las personas. Y es el comportamiento de las personas la que genera el ambiente organizacional. Es decir, los factores externos e internos no influencian directamente en el ambiente organizacional. Esta es la parte que yo quiero que entiendan. El ambiente organizacional, por ejemplo, si tenemos una empresa con computadoras, escritorios, mostradores, qué sé yo, lo que haya, fábricas, máquinas, las máquinas, los escritorios no tienen percepciones, no tienen comportamientos. Por lo tanto, el ambiente organizacional está compuesto por la forma en la que se comportan las personas. Son estos factores externos y los factores internos los que influencian a las personas y es el comportamiento de esas personas las que generan o modifican el ambiente organizacional. ¿Ok? Entendido eso, vamos a hablar de los factores extrínsecos y los factores intrínsecos que influyen en el desempeño de los miembros y que dan forma al ambiente en el que la empresa se desenvuelve. Esos factores son 9. Los factores que influencian el ambiente organizacional son 9. Hay algunos autores que dicen que son menos, otros dicen que son más, pero la mayoría de los autores coinciden en que los factores que influencian el ambiente organizacional son 9. Describámoslo. A ver, cooperación, estándares, recompensa, estructura, responsabilidad, desafíos, relaciones, conflicto e identidad. Comencemos a describirlos. La estructura. Hay algunos que son principales y hay otros que son secundarios, pero en general todos tienen su relativa importancia. La estructura es la forma en la que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de las organizaciones. La estructura organizacional se muestra generalmente en un organigrama, ¿no? Pero ¿cómo es que eso puede afectar al ambiente organizacional? ¿Por qué? Porque el organigrama describe las relaciones entre los niveles jerárquicos, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, alguien, un cargo, no se sienta bien con recibir órdenes de un superior. Por ejemplo, o sea, se dice que si el gerente es menor que la mayoría de los trabajadores, el ambiente organizacional se va a volver áspero. ¿Por qué dirán ustedes? O sea, ustedes son jóvenes, ¿no? Por el momento. Pero en algún momento van a adquirir experiencia, etcétera, y el tiempo no perdona a nadie. Y en algún momento va a ocurrir de que ustedes tengan 40 años. Si uno tiene un gerente de 45 años o mayor, es bien fácil identificar a la estructura paternalista o matriarcal con la que nos han criado. Identificamos a la persona mayor automáticamente con la autoridad. Por lo tanto, nos es fácil admitir que una persona mayor que nosotros nos diga qué tenemos que hacer, ¿no? Al fin y al cabo hemos vivido muchos años de nuestra vida
escuchando a nuestros papás que nos decían, andate a acostar, estudia, levántate, bañate, almorzar, ¿no ven? Sin embargo, ocurre que en muchas empresas, cuando hay muchas personas mayores y se nombra por méritos, etcétera, a un gerente que es menor que la mayoría, que el ambiente organizacional automáticamente se vuelve áspero. Es decir, el ambiente organizacional de pronto aparecen nubes y tormentas y granizo y nieva. Para hacer un parangón con el clima ambiental, ¿no? El clima al que nosotros estamos acostumbrados. Otra es, por ejemplo, que de acuerdo a la estructura organizacional, tengamos que recibir órdenes siendo varones de una mujer. No mucha gente, aunque ahorita les pregunte a Yamil y a ¿cómo se llama nuestro compañero? A Iván o a Ariel, que son los varones, sí, en algún momento estarían conformes con que una mujer sea su jefa, probablemente digan, sí, ingeniero, yo no me hago ningún problema. Pero muchas veces, muy en el fondo, ¿se acuerdan de esto? Voy a volver un par de diapositivas atrás. Si es que encuentro mi cursor que acaba de perderse. Aquí está. ¿Se acuerdan de esto? Los factores externos y los factores internos influyen sobre las personas y estas son las que influyen y crean el ambiente organizacional. Por lo tanto, todo está en nuestra mente. Ustedes me pueden decir, ingeniero, no, yo tengo una jefa, qué bien, o sea, porque esta tarde mencioné un ejemplo al respecto y alguien viene y me dice, sí, las mujeres toman mejores decisiones. Ah, bueno, y un varón me dijo eso, ¿no? Pero no todos los varones se sienten conformes con que una mujer ocupe un cargo en el que puede darles órdenes. La estructura organizacional puede influir en la forma en la que las personas en que las personas conciben cómo está organizada la empresa. ¿Ok? Otro factor es la responsabilidad. Está ligado a la autonomía en la ejecución de la actividad encomendada y guarda a su vez una estrecha relación con el tipo de supervisión que se ejerza sobre las misiones dadas a los trabajadores. Si el trabajador, a ver, ¿en qué se puede resumir? Si el trabajador está desarrollando la actividad que le gusta hacer, su labor siempre será importante y generará en él la idea de que está aportando a la empresa. ¿Cómo se puede generar eso? Con un proceso que se llama empowerment, o sea, dándoles más responsabilidad. Ejemplo, en esa empresa en la que yo estaba, durante 14 años, había sido gerente un ingeniero que se llamaba Carlos. No les voy a mencionar su apellido. Carlos era un gerente, ¿se acuerdan de los estilos de gerencia, de los estilos de liderazgo? Habían 3. ¿Se acuerdan cuáles eran? Estoy simplemente preguntándoles para que si se están durmiendo se despierten y yo me dé cuenta de que me están escuchando. Elia, ¿se acuerda cuáles eran esos tipos de liderazgo? Los nombres exactos, no, la verdad, pero A sí ver, sus conceptos. explíqueme cuáles eran. Era uno que era rígido, más o menos, que Autoritario, tomaba tipo solo Donald las Trump, decisiones, algo así. El otro era el que preguntaba al resto del equipo de el trabajo. democrático. Y el último era como que una combinación de ambos. El No era buenito. tanto así, era liberal o permisivo, ¿no? Que deja que hagan las cosas en función de que él confía en su cargo. Habíamos señalado que, por ejemplo, Tony C., ese señor que lo utilizamos como ejemplo, es un ejemplo claro de el gerente liberal.
Don Carlos era un gerente autoritario. Tanto así que nadie podía llamar de sus teléfonos afuera de la empresa. O sea, habían teléfonos, en algunas oficinas habían teléfonos, etcétera. Muy pocas oficinas tenían teléfonos y tenían que pedir autorización para hacer, por ejemplo, una llamada fuera de la empresa. Peor aún si se trataba de una llamada a las 8 sucursales de Santa Cruz de Cochabamba. El gerente manejaba las líneas y él le llamaban, don Carlos, quiero hablar con Tatiana de Santa Cruz, por ejemplo. Espérame un segundito. Él marcaba, comuníquenme con Tatiana y ya. Se comunicaba Tatiana en Santa Cruz. Tatiana le van a hablar. Y en muchos casos me comentaron, no lo he podido ver porque en cuanto yo llegué, don Carlos estuvo unos 3 meses más y luego lo despidieron. Y me decían que él inclusive escuchaba lo que las personas hablaban. Ya en el colmo, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que yo hice para generar, porque lo primero que noté es que el ambiente organizacional era muy malo dentro de la empresa. Entonces les dije, no puede ser que yo esté controlando de quién va a llamar, quién no va a llamar. Entonces agarré y hice que a todos, prácticamente a todos, en algunos casos en los que varias personas trabajaban en una misma oficina, les puse un teléfono. Pero todos los cargos superiores tenían un teléfono. Y además, compramos una central telefónica de modo de que todos podían llamar directamente. Si, por ejemplo, alguien quería hablar con Tatiana en Santa Cruz, marcaba y podía hablar directamente con Tatiana en Santa Cruz. Don Rodolfo Ramírez, ¿se acuerdan de don Rodolfo? Viene inmediatamente, ingeniero, he leído su comunicación interna. No es que yo no esté de acuerdo con eso, pero mire, en este momento nosotros gastamos más o menos, no recuerdo cuánto era. Imaginémonos que fueran 2.000 bolivianos por mes en llamadas telefónicas. Nuestra factura de Entel y Cotel son 2.000 bolivianos. Le aseguro que si usted libera así que cada uno pueda llamar, van a llamar a sus familias, van a llamar a celulares, le aseguro que se va a duplicar o triplicar. Qué bien, le digo. Qué bien. O sea, yo les estoy dando la responsabilidad de que usen esto de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su educación. Y yo confío en no equivocarme y sé que esto no va a ser como usted dice. Es muy posible que alguno que otro llame, pero yo sé que van a respetar los recursos de la empresa. Ah, usted es un loco. Y se fue. Don Rodolfo Ramírez era así. Pero le estoy advirtiendo. Al siguiente mes, lo primero, ya más o menos tipo 10 de cada mes, venían a dejar la factura. No, el Ujier, Richard, iba a Cotel a recoger la prefactura de teléfonos. Viene y le entrega a don Rodolfo para que le haga los cheques de pago, etcétera. Y viene pues don Rodolfo. Yo sabía, lo vi, ya ha debido llegar la prefactura de Cotel y de Entel, seguro me va a decir que ha subido. Y justo pues, viene y me dice, ingeniero, fíjese, tómele. Le he dicho que iba a subir. ¿A cuánto ha subido, don Rodolfo? A 3.500, fíjese, 2.000. Y había hecho unos gráficos, había hecho unas escalas así de los últimos 2 años, creo, de las llamadas telefónicas. Y clarito, pues, una recta hacia arriba en el último mes. Le he dicho, ingeniero, fíjese, este tipo de personas tenemos trabajando aquí. Ah, sí, realmente, la verdad, de 2.000 a 3.500 es alto. Pero bueno, esperemos que en los próximos meses baje. No va a bajar. Bueno, si no baja, ni modos. Ya pondré algunos límites, prohibiré que algunos llamen por teléfono, qué sé yo, pero no quiero volver a lo que era antes. Ya. Al siguiente mes yo pensé que iba a venir y ya no volvió. Entonces, cuando estaba firmando los cheques, lo llamo. Con Rodolfo estoy firmando el cheque de pago de la cuenta de Cotel y está en 2.200. Eso quiere decir que ha bajado. Sí, pero está más alto que los 2.000 que eran antes. Sí, es posible, le digo, pero veremos qué pasa el siguiente mes. Subió un poquito, sí es cierto, de 2.000 a 2.100, digamos.
No volvió a bajar, pero nunca ha subido lo que don Rodolfo decía. Y es que la gente a la que se le da responsabilidad como un factor que influye en el ambiente organizacional, reacciona, aunque no lo crean, de manera como en este gráfico. O sea, se sienten más orgullosos. Es como cuando nuestros papás nos dicen, ya, tú vas a quedar, o por ejemplo, nos dan la llave de la casa, ¿no? Tengo una amiga que luego de que sus hijitos, que por necesidad, no es que por confiar en ellos, les tuvo que dar la llave porque ambos esposos trabajan y ellos tienen que volver de su colegio, me dice, he cosido una cinta con la llave a sus mochilas. O sea que es imposible que lo dejen fuera. Porque la primera vez que les di la llave, entraron a la casa y lo habían dejado la llave allá afuera, ¿no? Entonces llegó el otro hijo, llegaron los papás de su trabajo y se encontraron con que la llave de la casa estaba allá afuera. Pero lo mismo les ha de pasar a ustedes. En el momento en que nuestros padres nos dicen, hijito, te vamos a dar la llave de la casa, saco pecho, ya soy una persona responsable y no tengo que fallarles, ¿no? Eso es el empowerment, el empoderamiento. Le estamos dando poder a las personas y esperamos, y sucede generalmente, la mayoría de los casos sucede, que influyen positivamente en el ambiente organizacional. Sigamos. La recompensa. Obviamente estoy hablando de salarios, ¿no? ¿Qué se recibe a cambio del esfuerzo, dedicación y ante todo los buenos resultados obtenidos en la realización del trabajo? Un salario justo y apropiado, acorde con la actividad desarrollada, es el primer incentivo en la relación laboral y por ende en el ambiente organizacional. O sea, un buen salario siempre es algo positivo para mejorar el ambiente organizacional. Por el contrario, un mal salario, un salario mediocre, un salario injusto, un salario no equitativo, o que dentro de la empresa hayan personas que ganan más aunque hacen lo mismo, genera un mal ambiente organizacional. Les había comentado que eh, luego de lograr la expansión de la empresa, comenzamos a exportar, etcétera. Lamentablemente, una buena parte de la empresa la vendieron. Y esto lo tengo que decir porque es una realidad. La vendieron a unos señores que eran capos del partido de gobierno, del MAS. Entonces comenzaron, el directorio comenzó a hacer reuniones, etcétera, y ya como ellos habían comprado parte de la empresa, comenzaron a diseñar supuestamente las políticas de la empresa. Entonces me llamaban a mí, ingeniero, va a haber reunión de directorio este viernes. Bueno, preparábamos documentos, etcétera, y ellos agarraban y decían sí. Y venían, lamentablemente venían, y varias veces, nosotros teníamos una planta de 50 y tantas personas, 50 en promedio, a veces teníamos que contratar personal eventual, etcétera, en algunas épocas del año, para hacer un poquito más de trabajo, pero en promedio eran 50. Y ellos venían y decían, este señor tiene que darle empleo a este señor. ¿Qué es? ¿No? Aquí está su currículum. No era nada. A esta señorita le tiene que dar trabajo. ¿Qué era? No era nada. Tal vez una amiguita, entre comillas, de uno de los directores, de uno de los socios, pero había que darle trabajo. Y no cualquier trabajo, un buen trabajo. Entonces, las personas comenzaron a reaccionar dentro de la empresa. Se dieron cuenta de que habían personas que habían entrado recién a trabajar y ganaban salarios casi iguales a los de él. Y el ambiente organizacional comenzó a caerse. Un ambiente que era muy bonito, que me costó un par de años construirlo. Cuando entraron estos nuevos socios, el ambiente organizacional se fue para abajo. Comenzaron nuevamente las discusiones, los resultados malos. Entonces, la recompensa
es un factor muy influyente en el ambiente organizacional. Hay que garantizar que el salario sea justo y apropiado, equitativo, con equilibrio interno y externo, como habíamos señalado más antes. Otro factor que influye en el ambiente organizacional es el desafío. Muchas veces no se puede hacer, pero hay que tratar de hacerlo dentro de las empresas. O sea, hay que aceptar, hay que promover que los trabajadores acepten ciertos riesgos calculados, es decir, aumenten un poquito sus objetivos propuestos, un poquito más altos. La imagen es clara, ¿no? En este salto puede pasar dos cosas, que lleguemos al otro lado o que nos caigamos. Aunque no lo crean, un ambiente con desafíos influye positivamente en el ambiente organizacional. El clima competitivo es necesario en una empresa. Hay que saber, el gerente tiene que saber generar un clima competitivo. Se puede lograr de muchas maneras, ¿no? Se puede lograr dándoles premios, se puede lograr anunciando simplemente los resultados, diciendo, muchas empresas lo que hacen, por ejemplo, en empresas industriales, lo que hacen es, la sección A tiene este nivel de producción, la sección B tiene este nivel de producción, les decimos que para el futuro mejoren un poquito porque se han hecho ganar con la sección A. Muchas veces eso es suficiente. Nos han ganado los de la sección A, entonces trabajaremos más, se unen, comienzan a dialogar entre ellos, el ambiente organizacional mejora por ese pequeño desafío que se les ha puesto a los trabajadores. Sigamos. Las relaciones. Estas se fundamentan en el respeto, ¿no? O sea, la forma en la que se establecen las relaciones es un factor directamente proporcional al ambiente organizacional. El buen trato, la cooperación son fundamentales. Muchas empresas, para lograr esto, hacen por ejemplo, imponen un código de conducta interno en el que se describen las normas de conducta que debe tener todos dentro de la empresa. Por ejemplo, no fumar. Se prohíbe la música fuerte, por decir algo. Porque, lamentablemente, la música no es algo que le vaya a gustar del mismo modo a todos, ¿no? Puede ser que a una persona le guste la música tropical, a otra persona le guste la música romántica, a otro le guste la música en inglés, no sé. A otro le puede gustar la música folclórica, las morenadas en banda, no sé. Entonces, si, por ejemplo, hay una persona que escucha a volumen muy alto la música que le gusta, es muy posible que la persona que trabaja ahí al lado, aunque hayan barreras, puertas, paredes, etcétera, la música se escucha, puede ser que genere un mal ambiente organizacional. Entonces, se debe influir en el respeto a todo nivel. El respeto significa que yo tengo mi individual, tengo mis derechos, pero mis derechos terminan en el momento en el que comienzan los derechos de otras personas. Entonces, lo que se trata de procurar es que nada se torne excesivo y tampoco que dé lugar al estrés, al acoso laboral y otros inconvenientes de este estilo. Muchas veces es necesario para detectar este tipo de cosas la participación de un psicólogo. ¿Por qué? Porque los psicólogos están formados para eso, están formados para detectar actitudes que las personas normales no percibimos. Peor aún, un psicólogo laboral puede percibir, como hasta mi amiga, María Luisa se llama, por si acaso. El otro día la vi en un video de ética. Voy a bajar el video y se los voy a mostrar porque ella está publicitando unos cursitos que van a dar en su empresa en ética. Entonces, María Luisa, que es psicóloga laboral, automáticamente
o sea, está mucho más preparada que nosotros para detectar ese tipo de cosas. Porque vino y me dice, tienes que despedirlo a tal y a tal. ¿Y por qué? Porque esas eran las personas cuyas relaciones no eran las más adecuadas con el resto del personal. Imagínense que él, Ujier, que la persona que nos hace el favor, aunque le paguemos, nos está haciendo el favor de traernos un cafecito. Hay una regla que dice, nunca te enojes con la persona que prepara tus alimentos. Porque si no, ¿qué cositas nos estará trayendo, no? Un cafecito con un poquito de algo innombrable, por ejemplo. Uy, a esas personas hay que cuidarlas, hay que respetarlas. Entonces, que te traiga un tecito, un cafecito, bien servido, qué sé yo, con educación, que ni siquiera le hable, que ni siquiera le reciba el té, que ni se disculpe, o por él podría decir, ¿sabes qué, Richard? Yo estoy enojado, no, o sea, no necesariamente tengo que decir estoy enojado. Richard, por favor, ya no se moleste, ya no me traiga tecito ni cafecito, no voy a tomar. Ah, no, y Richard me dice, ¿pero qué hace don Rodolfo? ¿Se muere de hambre? Le digo, no, ingeniero, me dice. Se trae su termito y de ahí toma. Se trae su, pero mira, tú nos traes cositas ricas, porque muchas veces hicimos unos cambios en el presupuesto y Richard nos traía quequecitos, tortitas, masitas bien finas, ¿no? Para tomar el tecito. Entonces, y no se lo lleva, alguna vez me dice, alguna vez que es rico lo que llevo, agarra y ya no está, digamos, la tortita, la empanadita, ya no está. Pero otras veces está ahí, sigue ahí hasta que yo lo recojo. ¿Y qué haces? Deberías llevártelo, le digo. Sí, al principio lo botaba, pero ahora me lo llevo, le digo. Me dice, ¿no? Había otro cargo que el mensajero, el que salía de la oficina, que era un chico que estaba casado y tenía, su salario no era de los mejores, o sea, no era el salario más espectacular y él tenía muchas obligaciones con su familia. Se lo doy a Ronald. Dice, ah, qué bien, le digo. Sí, está bien que se lo lleve Ronald. Sí, Ronald agarra y se lo lleva lo que don Rodolfo deja. Pero en un ambiente organizacional, las relaciones tienen que estar fundamentadas en el respeto, el buen trato, la cooperación. Esas cosas influyen en el ambiente organizacional. Porque si una persona percibe que gente como don Rodolfo no tiene respeto, no tiene buen trato, lamentablemente el ambiente organizacional se pone duro, pues, o sea, en la familia podemos agarrarnos a puñetes incluso, o insultarnos, pero en una empresa no se puede hacer eso. No se puede, lamentablemente no se puede hacer eso. Sigamos. La cooperación está relacionada un poquito con lo anterior. La cooperación está relacionada con el apoyo oportuno, con el nacimiento y mantenimiento de un espíritu de equipo para lograr objetivos comunes. Si se genera, y esta es una habilidad del gerente, casi todo esto es habilidad del gerente. El gerente debería estar bien asesorado si es que no conoce temas de gestión laboral, debería estar asesorado para ver los factores que pueden generar un ambiente organizacional, porque eso es el espíritu de equipo, la cooperación influye directamente en el ambiente organizacional. Al poco tiempo de que comencé a trabajar, mis objetivos, los objetivos del directorio de las personas que me contrataron, eran de certificar la norma ISO 9001. Comenzamos a preparar equipos internos, etcétera, y se generó un espíritu, luego de que se fueron don Rodolfo y doña Paola, ¿no? Eso sí hay que aclararlo. Se comenzó a generar un espíritu de equipo tal que cuando certificamos, el auditor externo que vino a hacer el proceso de revisión, se une a todos, ¿no? En la sala de reuniones, quiero anunciar que ha terminado 3 días de evaluación, 3 días de inspección. Me complace felicitarlos a todos. Se ha visto un gran espíritu aquí en la empresa y ustedes han superado algo, y me enorgullece de decirlo porque nunca lo había dicho.
ustedes han superado el proceso de auditoría sin observaciones. Es raro que una empresa del tamaño que tienen ustedes pase una auditoría sin observaciones, pero ustedes lo han hecho. Felicitaciones. Oh, todo el mundo a reír, a felicitarnos, porque sabíamos que había sido a partir del espíritu de equipo, o sea, de la cooperación entre todas las personas que estábamos ahí. Un ambiente en el que exista cooperación, ya sea porque se genere eso, porque el gerente tenga la habilidad suficiente de generar un espíritu de cooperación, o porque la empresa sea así, que se genere un ambiente organizacional bueno. Otro factor que influye en el ambiente organizacional son los estándares. Los estándares establecen parámetros o patrón que indican un alcance o cumplimiento. Es importante para el gerente de una empresa, para el encargado de manejar, para el administrador de una empresa, señalar estándares, o sea, señalar límites de comportamiento, formas que nos permitan definir si estamos dentro o estamos fuera. Esos estándares pueden ser niveles de producción, niveles de calidad, número de quejas, etc. Entonces, el hecho de que las personas perciban que existen formas en las que se les mide y esas formas son racionales y adecuadas, se genera un sentido de justicia o de equidad que influye positivamente en el ambiente organizacional. Señalemos algunos factores también negativos, ¿no? Conflicto. El conflicto está generado por desavenencias entre los miembros de un grupo, es decir, cosas en las que no están de acuerdo. Esos sentimientos pueden ser generados por el trabajo o también por aspectos ajenos al trabajo, por lo social, por ejemplo. Podrá darse entre trabajadores de un mismo nivel o entre la relación de los trabajadores con sus jefes o superiores. Una cosa, por ejemplo, que no lo he vivido yo, pero se señala en los libros de texto como una forma de conflicto encubierto. Muchas veces ocurre que las personas saben que, por ejemplo, entre el jefe y una secretaria o una empleada, etcétera, hay una relación y saben que la secretaria y el jefe tienen sus familias. Entonces, se generan conflictos entre las personas porque algunos no pueden dejar de verse influenciados por eso. Porque hay cosas evidentes, ¿no? La gente se da cuenta de ese tipo de cosas. O peor aún, que alguien sepa, esas cositas no tardan mucho en saberse y todo el mundo lo sabe. Pueden estar relacionados con el trabajo, por ejemplo, cuando hay una crisis económica, cuando hay una crisis de objetivos dentro de la empresa, ahí todo el mundo está conflictuado porque los malos resultados pueden ser atribuidos, o sea, son atribuidos a algunas personas y se generan conflictos contra esas personas. Puede darse el caso, por ejemplo, de lo que ha sucedido ahora, lo que está sucediendo, cambios de gobierno que generan conflicto entre las personas. Ayer estaba leyendo en Santa Cruz, no recuerdo si en el CEGIP o en alguna otra institución, han entrado un grupo de personas insistiendo en que se había detectado, dice que por sus Facebook, que por sus redes sociales, que los trabajadores no estaban con el partido de gobierno y habían apoyado a la Áñez. Y insistían en que los voten. A todos. Entonces, son cuestiones externas que pueden afectar generando un conflicto en el ambiente organizacional. Luego, otro factor que influye en el ambiente organizacional es la identidad.
Se conoce también como sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es el orgullo de pertenecer a una empresa y ser miembro activo de ella. Tener la sensación de estar aportando con sus esfuerzos para lograr los objetivos de la organización. Muchas veces este sentido de identidad se logra con cosas tan sencillas como dotar a las personas de una indumentaria identificada. Un chaleco, por ejemplo, que diga empresa X, una chamarra, una polera, que diga empresa Y. Eso genera un sentido de identidad. El sentido de identidad hace que el ambiente organizacional mejore notablemente. Hemos descrito los factores, los 9 factores que influyen en el ambiente organizacional. Muchos de ellos tienen componentes externos, componentes, como habíamos señalado, extrínsecos. Otros son exclusivamente internos, ¿no? Por ejemplo, la recompensa tiene un componente intrínseco cuando se percibe, por ejemplo, que los salarios no son equitativos, pero también se generan por un factor extrínseco cuando se percibe que otras empresas pagan un poco más que nuestros salarios. El conflicto puede ser intrínseco o extrínseco. Los estándares pueden ser intrínsecos o extrínsecos, pero en general el resto son casi exclusivamente intrínsecos. Permítame calcular cuántas. Sigamos. La cultura organizacional es diferente del clima organizacional. Es un aspecto que influye también en el clima organizacional. Algunos autores dicen que uno origina al otro, pero otros autores señalan cierta independencia. Es obvio que hay algún tipo de relación. ¿Qué es el clima organizacional? Es el sistema de creencias, valores, percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, tradiciones, sobre todo tradiciones, y formas de interacción dentro y entre los grupos existentes dentro de las empresas que se manifiestan en normas, actitudes, conductas, comportamientos, relaciones interpersonales y el estilo de liderazgo que se desarrollan dentro de una organización y que pueden afectar al clima organizacional. La cultura organizacional hay que construirla. Y lamentablemente puede ser destruida muy fácilmente, muy fácilmente. El clima organizacional debe medirse constantemente. El clima organizacional debe ser medido de alguna manera. Ese proceso de medición identifica y analiza los aspectos internos de carácter formal e informal que afectan el comportamiento de los empleados a partir de sus percepciones y actitudes. Lo de malo es que la medición del clima organizacional es algo costoso. ¿Por qué? Porque no se puede hacer a través de los propios recursos de la empresa, salvo que la empresa tenga un equipo de psicólogos. La medición del clima organizacional debería hacerse de manera regular, pero debe hacerse cuando se percibe que hay un descenso de la capacidad de la empresa de alcanzar sus objetivos y no se puede explicar los factores que la originan. Por ejemplo, si hay un elevado número de fallas dentro de la empresa y las máquinas están bien, los trabajadores están bien capacitados, y la materia prima es la correcta, etc. Pero entonces, ¿qué está fallando? Cuando algo está fallando y no podemos explicarlo, puede deberse al clima organizacional. En ese momento se aconseja
una medición del clima organizacional. Contratar a una empresa externa que haga la medición del clima organizacional. La medición significa hacer un diagnóstico sobre la percepción de los empleados y su actitud frente al clima organizacional, frente a las dimensiones que elige el investigador. Si una empresa que haga un estudio de clima organizacional nos va a venir a decir qué es lo que quieres que te diga, qué es lo que quieres que analice. ¿Por qué? Porque un estudio muy amplio no se puede hacer porque va a tomar más tiempo. La medición del clima organizacional debería ser lo más rápida posible, de modo que los trabajadores no se sientan afectados con el proceso de medición en sí. ¿Qué estrategias hay para medir el clima organizacional? Observar el comportamiento y desarrollo de sus trabajadores, hacer entrevistas directas a los trabajadores, realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de uno de los cuestionarios diseñados para ello. Es la más utilizada porque es la más barata. Un buen clima laboral influye positivamente en la empresa. Se tienen niveles más altos de satisfacción y lealtad, se reducen costos, se aumenta la rentabilidad, se reduce la rotación del personal, se atrae talento humano, se mejora el ambiente de trabajo, se incrementa la productividad, se potencia la motivación y el compromiso y se impulsa una cultura de alto rendimiento. Eso desemboca en la calidad de vida laboral. La calidad de vida laboral no solamente depende del clima laboral, sino de muchos otros factores. La calidad de vida laboral se refleja en la evolución y el desarrollo del trabajador, una elevada motivación, un mejor desenvolvimiento de sus funciones, menor rotación en el empleo, menores tasas de ausentismo, menos quejas, tiempo de ocio reducido, mayor satisfacción en el empleo, mayor eficiencia en la organización y otros factores. Generar una buena calidad de vida laboral es el objetivo de la gestión de recursos humanos. Hemos concluido este tema, un tema muy bonito. Me hubiera gustado abundar mucho más en ejemplos y cosas parecidas. Lamentablemente no se puede. Pero bueno, me comprometo a mandarles un video interesante enseguida y quedaríamos en avanzar. Voy a tratar de avanzar estos dos temas y terminar la unidad 5, la próxima clase. Estos son modelos de gestión de recursos humanos. El modelo de gestión de recursos humanos por competencias y el modelo de gestión de recursos humanos a través de la gestión del conocimiento. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, los escucho. Despierten, la clase ha terminado. Ingeniero, no hemos dormido. Estamos procesando. Estamos procesando para ver si queremos preguntar algo, Inge. Y yo solamente, ¿Cuál? aparte de que ya no nos cae don Rodolfo, y creo que no hay más preguntas. No, yo creo que, miren, durante el tiempo en el que he trabajado en esa empresa, yo lo odiaba con todo. Realmente era una persona con la que uno no se sentía bien. Y todos conocemos a alguien con que no nos vamos a llevar bien, ¿no? Pero saben que ahora le agradezco porque me permite dar muchos ejemplos en esta materia. Es a raíz de él, a raíz de la actividad que he desarrollado en esa empresa, en la que le he cobrado interés a la gestión de recursos humanos. He sido gerente de muchas empresas, gerente de operaciones, gerente técnico, y era la primera vez en la que era gerente de una empresa con tantas personas, con un presupuesto tan elevado, ¿no? O sea, es la cúspide de mi trabajo como profesional a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, ahora que lo veo hacia atrás,
me doy cuenta de que don Rodolfo y otras personas tienen su razón de existir, porque es bueno toparse con ese tipo de personas para saber qué cosa tenemos que hacer como profesionales, ¿no? Personas como don Rodolfo, personas como Nelva, por ejemplo, nos indican si estamos yendo por el buen camino o por el mal camino. Y al final nos indican, nos muestran experiencias que probablemente señalen nuestro accionar futuro, de modo de que si hemos cometido un error, no lo volvamos a cometer, ¿no? Entonces, de todo se aprende en la vida, ¿no? Puedes aprender de cosas buenas, pero aprendes más de las cosas malas. Cuando te caes, aprendes más que caminando, por ejemplo, ¿no? Entonces, me hubiera gustado mucho que lo conozcan. Es una persona bastante pintoresca. De verdad era pintoresca. O sea, una persona bien especial. Si no tienen ninguna pregunta o comentario, nos estaríamos viendo el martes. Inge, Dígame. actualmente, bueno, por el tema de la pandemia, muchas empresas dejan de estar presentes, ¿no? De forma presencial. Y como también existen empresas que tal vez tienen empleados alrededor de, digamos, se podría decir, de otros países que trabajan en síntesis desde sus casas, sus computadoras. En ese tipo de ambiente organizacional, ¿cómo se podría implementar así un tipo de clima laboral estable o bueno? Es bien complicado. O sea, hay muchas empresas, yo conozco gente que antes de esta pandemia ya realizaban trabajo no presencial, ¿no? Pero siempre había un grupo de personas que convivían. O sea, el clima laboral está generado por las formas en las que los factores internos o externos influyen en el comportamiento de la empresa. En una empresa en la que no hay presencialidad, es decir, las personas no conviven, es mucho más complicado el tratar de influir en el clima organizacional, porque este clima organizacional en realidad no existe, ¿no? En realidad no existe. O sea, si por ejemplo alguien comienza a insultarme, seduzco la forma, la interacción que tengo con él, y si hay una computadora, le apago, pues. O sea, por ejemplo, ustedes cuando están peleando con su enamorado, su enamorada, digamos, no le contestan pues, el teléfono, no ve. Es fácil hacerlo. En cambio, si tienen que convivir dentro de una empresa, no puedo obsesar los ojos cuando él está pasando, porque sería casi como un niño. Entonces, el ambiente organizacional, el clima organizacional, es algo que está presente y se puede percibir mucho más en las empresas en las que hay trabajo presencial, en el que hay interacción de las personas. En un ambiente como el nuestro, como el que estamos viviendo ahora, con una forma muy lejana de interactuar, muy limitada de interactuar, prácticamente el clima organizacional no es, muchos de los factores dejan de existir. O sea, la influencia de esos 9 factores que hemos señalado prácticamente deja de existir. Estaba leyendo el otro día un artículo de recursos humanos muy interesante sobre los cambios que ha traído en la gestión de recursos humanos el tema de esta pandemia que prácticamente se ha vivido alrededor del mundo. Y son importantes los resultados que se están hallando, a pesar de que todavía estamos en medio de la crisis, digamos, porque se ha notado que los ambientes laborales están viéndose influenciados positivamente, a pesar de lo que se diga, positivamente. Los climas organizacionales están mejorando, pero puede deberse al hecho de que tenemos un enemigo común, la pandemia, y eso nos une, ¿no? O sea, el que haya un enemigo visible une a las personas. Entonces, todavía no se está viendo si ese clima organizacional está mejorando porque por la forma de trabajo o por la presencia de la pandemia. Entonces, todavía no se ha escrito, pero una primera determinación es que el clima organizacional en general está mejorando en muchas empresas. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Ingeniero, ya le felicitaron por el Día del Hombre. Sí, alguna que otra persona. Muchas felicidades, ingeniero. Gracias por Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Es una cosa particular que antes no existía, pero bueno, vale la pena que haya uno, porque las mujeres tienen como dos, ¿no? Y las mujeres que son madres tienen tres. El Día Nacional de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Al año ya creo que vamos a tener Día Nacional del Hombre y un Día Internacional del Hombre. Aunque dice que nosotros nos festejamos en Todos Santos porque toditos somos santitos. Siempre, amigo, siempre. Nos vemos el martes, chicos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.